Bienvenidos. Este es el curso de algoritmos. Identificación del curso 301-303A. El grupo es 474. Mi nombre es Edwin Giovanni Laverde Ruiz. El programa Ingeniería en Telecomunicaciones, número de celular 300-790-8862. El CAD al cual estoy inscrito es Occidente en la ciudad de Medellín. Unidad número 1. Fundamentos de algoritmos. Algoritmo. El algoritmo se define como un método que se realiza paso a paso para la solución de un problema que determina en un número finito de pasos. Debe ser preciso e indicar el orden de realización de cada paso. Debe ser definido. Si se sigue un algoritmo dos veces, se debe obtener el mismo resultado cada vez. Debe ser finito. Si se sigue un algoritmo, se debe determinar en algún momento, o sea, debe tener un número finito de pasos. La definición de un algoritmo debe escribir tres partes: entrada, proceso y salida, como se visualiza en la siguiente imagen. Diagrama de flujo. Es aquel que se vale de diversos símbolos para representar las ideas o acciones a desarrollar. Es útil para organizar las acciones o pasos de un algoritmo, pero requiere de etapas posteriores para implementarlo en un sistema de cómputo. Este es fácil de darle seguimiento a las especificaciones, es más fácil de corregir. No existen problemas con el lenguaje tal y como podría suceder con un algoritmo. Pseudocódigo. En ciencias de la computación y análisis numérico, el pseudocódigo o falso lenguaje es una descripción de un algoritmo informático de programación de alto nivel, compacto e informal, que utiliza las convenciones estructurales de un lenguaje de programación verdadero, pero que está diseñado para la lectura humana en lugar de la lectura en máquina y con independencia de cualquier otro lenguaje de programación. Normalmente el pseudocódigo omite detalles que no son esenciales para la comprensión humana del algoritmo, tales como declaraciones de variables, código específico del sistema y algunas subrutinas. En esta imagen visualizamos el pseudocódigo, cómo se escribiría, y el diagrama de flujo con su simbología. Las diferencias. Aunque son formas de representar un algoritmo, su diferencia radica en la forma en la que se representa. Uno es gráfico, diagrama de flujo, e indica paso a paso la forma de solucionar un problema o proceso, y dentro de su simbología estandarizada se puede complementar con directrices en el lenguaje del programador. Y el algoritmo, aunque también nos puede mostrar paso a paso las instrucciones para la solución de un algoritmo, tiene la ventaja de ser un lenguaje intermedio entre el ser humano y el lenguaje de máquina. Por lo tanto, es flexible y fácil de entender por el programador, pero tampoco puede ser interpretado por la máquina, a pesar de que se utilizan palabras claves o instrucciones para la máquina. ¿Cuál es la forma adecuada para resolver un problema en programación? 1. Análisis previo del problema. En esta etapa se debe definir y tener claro lo que el programador tiene que hacer, junto con las tareas que debe realizar para llevar a cabo la solución. ¿Qué datos necesito para realizar las tareas? ¿Qué formato deben tener los datos de entrada? ¿De dónde provienen los datos de entrada? ¿Cómo se obtienen esos datos? ¿Cómo interactúan los datos entre sí para obtener los resultados?
Muy importante tener claro cuál será el resultado, qué se desea obtener. Tampoco dejar de lado las restricciones que puede haber al momento de procesar los datos. 2. Diseño del algoritmo. Una vez que tenemos claro el problema después de haber definido todas las entradas y salidas que se va a tener en el programa, también las tareas a realizar, es hora de diseñar el algoritmo, que irá de acuerdo a todas las especificaciones anteriores y posteriores. Será implementado en un lenguaje de programación para ser ejecutado por la computadora. El algoritmo se le puede hacer en cualquier forma, pseudocódigo o diagrama de flujo. La idea principal es que sea entendible y no solo por el que lo diseña, sino por cualquier persona. En conclusión, en la etapa anterior se define qué es lo que hará el programa. En esta fase se define cómo se hará. 3. Configuración del entorno de desarrollo y codificación. Esta etapa consiste en transcribir o adaptar el algoritmo a un lenguaje de programación. Se tendrá que adaptar todos los pasos diseñados en el algoritmo con sentencias y sintaxis propia del lenguaje. 4. Compilación y pruebas. La fase de compilación permitirá determinar errores en tiempo de compilación, ejecución y lógicos, y en caso de Java se generará uno o varios archivos bytecoded que serán ejecutados por la computadora. En esta fase también es necesario realizar pruebas con una gran cantidad de datos para encontrar posibles errores y corregirlos. Documentación y mantenimiento. Por último, se debe tener una documentación de todos los pasos hasta llegar a la solución del problema. A veces es un poco tedioso esta fase, pero también es muy importante, ya que muchas veces suceden modificaciones con el pasar del tiempo y estas se hacen en algunos casos por otros programadores diferentes a los que lo crearon, que incluso cuando uno mismo va a modificar ya no se acuerda qué rayos hacía ese código. Y cuando un programador es pobre en documentación, este proceso de modificación es totalmente complejo. Importancia de los algoritmos como fundamento en la programación de computadores. Nos permiten diseñar programas o crear diferentes soluciones a ciertos problemas inicialmente planteados. El papel del algoritmo es fundamental. Sin el algoritmo no puede existir programa alguno. Y si no hay programa, no hay nada para ejecutar. En cada sistema, el algoritmo puede expresarse en el lenguaje diferente de programación y ejecutarse en una computadora diferente. Sin embargo, en todos los casos, el algoritmo es básicamente el mismo. Muchas gracias.